En su lugar. Acabamos de terminar de orar. Saludos a los que están en casa. Mi intención no es andarme pirateando las predicaciones, sino que entiendo de parte de Dios que hay una necesidad. Y aunque esto ya se ha predicado aquí en Alfa y Omega, y como lo estábamos diciendo que también se ha ministrado ya en algún retiro que una vez hicimos, ¿verdad? Aparte de que hay gente nueva, el apóstol Salomón Castro, no recuerdo, creo que es El Salvador o de Ecuador, no me acuerdo, por uno de esos dos países les estaba comentando que acerca de las heridas del alma, ¿verdad? Traumas o heridas del alma no sanan con una administración. No es como que lloras una vez y ya, no. No es como que vienes aquí, te echamos aceite, ya hemos tenido varias administraciones de este tipo. En una ocasión ya los ungí, bueno, de parte de Dios, ¿verdad? Los ungió Dios, nos usó para ungirlo con vino, ¿verdad? Que el vino representa esa sanidad. No sé si a ti te tocó. ¿Te tocó ya ungimiento con vino? Gloria a Dios. Hasta vendada, ¿verdad? Vendada no te tocó. No le tocó la vendada. Pero tiene razón, mucha razón nuestro hermano. El tema, por cierto, para los que están en casa, dice, ya está hablando el pastor aquí y no sabemos ni qué. Igual, no sé si darle continuidad o traer el tema, porque yo sé que desafortunadamente luego no todos ven las predicaciones y a veces me veo la necesidad de traerlas. Y entiendo de parte de Dios hacer esto. El tema de hoy, el trauma o las heridas del alma, ¿verdad? Como le quiera poner, traumas o trauma o heridas del alma. Y bueno, pues regresamos a decirle que necesitamos constantemente estar siendo ministrados. Una herida, un trauma, vamos a poner un ejemplo de un trauma en lo natural. Por ejemplo, médicamente cuando te rompes un hueso, ¿verdad? Es un trauma. Ya le hablan al traumatólogo, ¿ah? O un accidentado en moto, ¿verdad? De esos que luego tienen accidentes en las motos porque hubo un bache, porque iban muy rápido, por lo que sea, llegan a tener un traumatismo, por ejemplo, cráneoencefálico, ¿verdad? O sea, depende de la herida, más bien depende de la herida o de la profundidad, de la gravedad, pero más de la profundidad y de la gravedad. Entre más adentro, pues más requiere, ¿verdad? Entonces ahí está muy feo el del cráneoencefálico, lo dejamos con el del hueso, ¿verdad? Ahí es que nada más es de pegar el hueso, le ponen ahí su fédula o lo que sea, ya no se acostumbra a enyesar. Y si no, pues si requiere de operación, ¿verdad? Le abren, le acomodan, le ponen unos clavos. Bueno, el chiste es de acuerdo a la herida es el tratamiento. Pero sea una herida que requiera operación o no llegó a la operación, la herida va a requerir un tratamiento. Vamos a decir que no llegó a operación, pero igual le tuvieron que lavar. ¿A cuánto les han lavado una herida para poder curárselas? Antes había una cosa, hermanos, una cosa fea que se llamaba tortura,
con nombre de mertiolate. Era un frasquito así, rojito, ya ardía, que te arrepentías de haber ido a jugar, ¿verdad? Y todavía te daban para que se te quitara lo menso. Bueno, no estoy diciendo que así sea, digo, así algunos nos acostumbraban para que se te quite lo menso, te arde y aparte todavía te voy a dar, porque te dolió a ti, decía nuestra, no estoy matando a las mamás, digo que cuando éramos chiquitos, porque te dolió a ti, a mí también me dolió, entonces aparte del mertiolate también te voy a dar porque me dolió a mí que te hayas herido. Entonces la herida, depende de la herida, requiere sus cuidados. Hay veces que se venda y luego se tiene que volver ¿verdad? Sea operación, lo que sea, se tiene que volver a quitar la venda para volver a lavar. Hay heridas que se vuelven a lavar y se vuelven otra vez a vendar con vendas nuevas, ¿verdad? Entonces, si eso es en lo natural, en lo espiritual, ¿qué no va a ser? Por eso, para mí, lo personal, me gusta mucho predicar acerca de esta liberación, de sanidad. Bueno, me gusta mucho predicar, tengo como que mis temas preferidos de predicar, ¿verdad? Como a ver, ¿como cuál? A ver, dígame usted, ¿qué le gusta? La mente, me gusta predicar mucho, muy bien. Leti, ¿qué más? ¿No? Bueno, como no, pero más como que personajes como Arias. Me gusta mucho predicar del dar, de la mente, de la misericordia de la pastora. De la fe. Uno de mis temas favoritos es la fe. Ese, digamos, ¿verdad? Y bueno, pero uno de los principales es de la libertad y de la sanidad. Y vayamos entonces a ver Lucas 10:30 y pongamos atención a lo que dice. Yo lamento mucho, antes de seguir, ¿verdad?, que al final vamos a tener que cortar la transmisión. Le decía yo, el que se lo perdió, pues se lo perdió con la pena, pero no vamos a poder ni decir ni qué vamos a hacer, en línea, ni cómo lo vamos a hacer. Y no es para dejarlos picados, ¿verdad? Hay mucha... no es venganza, pero pues hay gente que está en contra de todo y a favor de nada, y aún en el cuerpo de Cristo pues hay pues gente de tropiezo. Entonces, al final, lo siento, no vamos a decir la administración. Yo le voy a recomendar que ore a Dios y que se acerque a una iglesia, los que no están congregándose. La recomendación de siempre, porque no se puede, o sea, no se puede, y yo respeto, ¿verdad?, la educación en línea. Creo, sí creo en la preparatoria en línea, en la secundaria en línea. En la universidad en línea le voy a decir, no creo. Yo creo que la universidad en línea es para alguien que ya tiene una carrera y quiere exactamente validar sus estudios. Entonces, no creo, pero respeto que lo haga, pero definitivamente hay ministraciones que no se pueden hacer en línea. Las cosas en línea son para emergencias, como que de verdad no pudo venir porque pasó algo de verdad que le impidió acudir a la iglesia de Cristo, donde Cristo lo quiere sanar. Entonces,
Lucas 10:30, me acompaña por favor, dice la bendita palabra de Dios. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole como medio muerto. ¿Por qué nada más la hermana Leti? Aconteció que descendió, bueno, ¿cómo lo dejaron? Medio muerto. Medio muerto. ¿Cómo es medio muerto? Así. ¿Ah? Así. ¿Cómo es medio muerto? Así. Ok. Bueno. Ya veía, hasta me perdí por andar Ok, perdón. Es que iba yo a decir algo, pero no, mejor terminamos de leer y comienzo a describir. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano, diga conmigo un samaritano, que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Diga conmigo, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Otra vez diga, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Otra vez diga, fue movido a misericordia. Y eso sí lo quiero decir antes de que se me olvide. Nosotros anhelamos que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros también no aprendemos a hacer misericordia, como nos hablaba la pastora el jueves antepasado, va a ser difícil también que la alcancemos. ¿Amén? Hay que aprender a hacer misericordia. Y ahorita le voy a decir por qué. Al ratito. Ok. Entonces, ya lo dijimos 3 veces, ¿fue movido a misericordia? Sí. Bueno, dígalo una vez más. ¿Fue movido a misericordia? Fue movido a misericordia. 34. Y acercándose vendó sus heridas. ¿Qué hizo? Sí, espéreme. Lo primero que hizo fue vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. ¿Qué hizo? Les echó aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Diga conmigo, cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Diga conmigo, mesonero. Y le dijo, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Por qué repetimos samaritano? ¿Por qué repetimos mesonero? Porque el samaritano está representando a Jesucristo. Jesucristo es el que viene con su misericordia y nos rescata. Y nos quiere hacer misericordia. Pero Él nos deja ante un cuidador. Entonces, ¿a quién representa el mesonero? Al Espíritu Santo. Cristo, el samaritano, el mesonero, el Espíritu Santo. Cristo pagó. Y sí lo vamos a ir a ver. 15 minutos. Bueno, Isaías 53, pero lo más rápido que se pueda. Le voy a dar 5, 4, 3, 2. Es un versículo muy conocido. Despreciado, dice el 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Punto número 1. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros no tenemos un Dios que no se compadezca de nosotros. A Él también lo quebrantamos hasta lo sumo, ¿verdad? Hasta lo más no poderlo quebrantar. Un día vamos a entender por qué. Experimentado en quebranto y como que escondimos de Él el rostro. Fíjese, ¿por qué escondimos de Él el rostro? Porque lo menospreciamos y no lo estimamos. Así es que nunca ha habido una persona también que haya padecido tantas cosas que ha pasado el ser humano como nuestro Señor Jesucristo. Él ha sufrido todo lo que hemos sufrido y más, Él lo ha sufrido. Él nos puede entender, amén, y por eso Él pagó. Eso es muy importante que lo entendamos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué es el tema del día de hoy? Heridas del alma. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sí, yo no sé qué tanto hemos entendido que cuando estaba Cristo en la cruz le estaba siendo cargado no solamente todos nuestros pecados,
cuando estaba en la cruz, el Padre le cargó todos los pecados y le cargó todos los dolores sobre sus hombros. ¿Amén? Dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fíjese, ¿por qué fue herido? Y molido por el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces Cristo pagó para que nosotros, lo que precisamente nosotros merecíamos era dolor, castigo y muerte. Pero Cristo pagó por ello, para que nosotros ya no lo padeciéramos. Entonces la voluntad de Dios es que nosotros sanemos. Apúntelo si quiere, Lucas 4:18, pero no lo busque por falta de tiempo. Lucas 4:18 y Lucas 9:2. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este es un versículo, hermano, que tarde que temprano todo cristiano lo debe de entender. Y hacer algo, no solamente por él, sino por su prójimo. Servir a Dios. Pero para ello, pues nos enfocamos en que primero para eso Dios nos quiere sanar. Dígale al de al lado, ya ve que está bien llena hoy la iglesia. Dígale al de al lado, Dios te quiere sanar. Así como el hermano Joel. Eso, hermano Joel. Así. Gloria a Dios. Así, hermano, Dios te quiere sanar. Oiga, y no me puse el saco. Bueno, tampoco el ventilador. Ay, Jesucristo. Nomás me lo traje a pasear. Bueno. Entonces, Dios vino a la tierra a sanar y envía a sus discípulos a sanar. En Lucas 9 lo dice, el versículo 1 y 2, los envió, dice que llamó a sus discípulos y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Él envía, sana y envía a sanar, sana y envía a sanar. Amén. Entonces, Cristo pagó. El propósito de Él es que nosotros sanemos. Él nos quiere sanar. Él nos quiere bendecir. Amén. Ahora, otra versión de Lucas 10:30, la NT La Torre, dice, replicando, dijo, un hombre bajaba de Jerusalén y vino a dar en manos de salteadores, los cuales después de despojarle, diga conmigo, después de despojarle, y diga conmigo, y cargarle de heridas, se fueron dejándole medio muerto. Ya sabe cómo es medio muerto, ¿ah? Entonces esta versión dice, después de despojarle y cargarle de heridas. Entonces un trauma que hace nos carga de heridas. Ahora, y en esta vida, como sabemos que el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Dios, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces el enemigo va a hacer todo lo posible por matarnos. Pero si no puede matarnos, va a hacer todo lo posible por destruirnos. Y si no nos puede destruir, va a hacer todo lo posible por robarnos. Como algunos que no vinieron el día de hoy, les robó con engaños. Y no solamente hoy, sino varios días. Nos roba con engaños para robarnos la bendición. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a través de estos traumas, el enemigo busca que nuestros traumas sean tan grandes que nos lleven a la muerte, o que nos alejen de Dios
más lejos que la distancia que hay de la Tierra al Sol. Porque el ser humano trae adentro un chip antes de conocerle, que te dice que si todo lo bueno que te pasa es gracias a ti, y todo lo malo que te pasa es culpa de Dios. Digo, antes de venir a Cristo, dije. Y no todos, pero en su mayoría. Pero yo no conozco uno que no piense o haya pensado así por lo menos una vez en su vida. Cuando nosotros venimos a Cristo, vemos que es totalmente diferente. Conocemos el por qué está este mundo así, ¿verdad? Hubo un principado que engañó a nuestros padres para que la humanidad cayera, y nuestros padres, Adán y Eva, le entregaron el dominio al mal, y por eso el mundo está como está. Yo no estoy justificando a Dios. Yo no estoy justificando a Dios. Pero algo que debemos de entender, o sea, hay que tener, son cosas bien claras. Porque cosas pasan y Dios las permite, es verdad. Que en parte no tiene la culpa Dios, y Él podría hacer algo, pero las permite. En una ocasión leí una reflexión, según era un testimonio. Vaya usted, está tan fuerte que yo no sé si sea verdad o no, pero por si sí se lo cuento. Estaba un niño en donde lo guardan como el DIF, porque no es de este país, donde los guardan como el DIF, y les estaban dando, son niños huérfanos, y les estaban dando clases de Biblia, y les muestran una foto de Jesús, y le dicen, ¿conocen este personaje? Y el niño responde, sí, es el que me estaba abrazando. ¿Cuándo? El día que mi padre mató a mi madre y a mis hermanos, y se mató a él, pero de una forma más violenta de lo que ahorita le estoy contando, ¿verdad? Entonces, hay cosas que pasan en este mundo y que sinceramente no tienen explicación, ¿verdad? Cosas fuertes, y a la mayoría nos pasan antes de venir a Cristo, y aún estando en Cristo. Mi idea no es estar aquí contando cosas que realmente son hasta difíciles de contar. Vea el testimonio, por ejemplo, de la hermana Joyce Meyer. O sea, siendo ya cristiana, seguía siendo, usted ya sabe, herida traumáticamente en su alma, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener estos puntos bien claros. El hombre fue el que le entregó al diablo el poder de este mundo, ¿verdad? Cristo no vino a rescatar al mundo, me refiero a la tierra, sino que vino a salvar al mundo, pero al mundo, a las personas, ¿sí? Al mundo entero, refiriéndose a todas las personas del mundo. Su deseo es salvar. No todos se salvan, pero su deseo es que Él pagó para que todos tuvieran la oportunidad. Pero también a lo que nosotros venimos a esta tierra, pues es un propósito, principalmente aprender y servir. Entonces, resulta que estos salteadores lo cargaron de heridas y se fueron dejándolo
medio muerto. Es interesante que que la historia, porque no es una parábola, es una historia que Jesús contó. Dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jerusalén quiere decir, pastora, ahora sí, es tu oportunidad. Casa de paz, ¿verdad? Casa de paz. Estaba en paz, un hombre estaba en paz y dice que descendía. Ya nos ha predicado de esto Dios a través de la pastora. Descendiendo encontramos a Dios, ¿verdad? Descendiendo es humillándonos, es descendiendo, es bajando al río, como nosotros crecemos, ¿verdad? Entonces Jericó, dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Jericó quiere decir, es el nombre de una ciudad, pero es más como un lugar espiritual. ¿Sí? Lo que quiere decir es un lugar espiritual. En pocas palabras, para no hacerle bolas, el personaje estaba en Jerusalén, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, o sea que andaba buscando crecer espiritualmente. Jericó representa el crecimiento espiritual. Entonces, él estaba en paz y él estaba buscando, ¿qué? El crecimiento espiritual. Y cuando él estaba descendiendo a buscar el crecimiento espiritual, fue cuando vinieron los salteadores y lo dejaron, ¿qué? Lo despojaron y lo cargaron de heridas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los traumas? ¿Qué es lo que hacen las heridas? No solamente te traumatizan, sino que primero te despojan y después te cargan de heridas. Te despojan tu paz, te despojan tu seguridad, te despojan tu fe, te despojan tu integridad, de acuerdo a lo que haya vivido, ¿verdad? Cada persona le despojan hasta un pedazo del alma, porque recordemos que un trauma o una herida del alma fragmenta el alma. ¿Qué quiere decir fragmentar el alma? La divide, la separa. Salud, salud, salud. Amén. Trauma. Esta palabra trauma solamente aparece en Lucas 30. Solamente aparece en Lucas 30 la palabra trauma. La palabra trauma del griego 51:34 tiene su base en tritosco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir herida o ser herido? Que también es similar a la G2352, que quiere decir triturar. A la G5147, que quiere decir trillar. Las heridas nos trituran, nos separan, nos dividen. Y bueno, de acuerdo también inclusive la herida, ¿verdad? Dice, nos estaban comentando que de acuerdo a la herida inclusive puede entrar a perturbar hasta el espíritu. Principal objetivo es dañar el alma. Digo porque no todos, ¿verdad? No todos los traumas dañan el alma, ¿verdad? Igual ahorita le hacen algo y al ratito ya lo perdonó, ¿verdad? Entonces eso no llegó al alma. O bueno, bendito Dios que también pasa algo y cuando ya sabemos que no debemos de dejar que pase al alma, lo frenamos para que no pase, ¿verdad? Pero intentó. Pero bueno, esos ya son otros 20 pesos. Estamos hablando de los que ya pasaron. Y también es similar a la G5149, crujir, rechinar de dientes. Crujir, rechinar de dientes. No sé a cuánto les ha pasado que recuerdan a una persona y hasta crujen los dientes de recordar lo que les hizo. Y bueno, el diccionario Swanson también dice que traumas son heridas de cualquier tipo como resultado de golpiza. Las traumas del alma
Hay varios, pero los principales son abandono, menosprecio, maltrato verbal. Hermano, nosotros necesitamos tratarnos las heridas. Permitir, amén, gracias por ese amén. Permitir que Dios, ¿verdad? Imagínense aquí una herida que estuviera tapada con mi manga. Permitir que Cristo venga y revise la herida. Mucha gente aún dentro de Cristo no permite. Es más, le advierten a Dios y le dicen, aunque tú me lo pidas, no lo voy a perdonar. Y no quiero que me hables del tema. Hay gente. Ese tema, Dios, no me lo toques. Bueno, aquí hemos tenido que ministrar hasta el perdón a Dios. ¿A ti no te ha tocado perdonar a Dios? En alguna parte no todos, pero en muchos, vamos a decir, ni siquiera en su mayoría. Y me voy a meter yo, aunque no recuerdo ahorita, que culpamos a Dios por lo que nos pasó. Dios en su misericordia nos permite una administración para que le perdonemos, aun cuando Él no fue el culpable. Pero como el alma necesita descargarse, entonces, ¿verdad? Voy a contar algo que me vino ahorita. Vaya usted si sea verdad o no. Ahora sí que uno no puede ser como la otra vez, la palabra que yo quería decir, ¿se acuerda? Era paranoico. Salieron muchas menos la que yo quería. Uno no puede ser paranoico y no creer en nada, ¿verdad? Como los religiosos que no creen en nada. Como esos decía el apóstol Billy. ¿Cómo es que luego atacan al ministerio por una doctrina avanzada que tenemos? Y dice, esos no creen ni en la luz. Y es verdad. El religioso dice que tiene fe y no tiene fe. Entonces, dicen que hay forenses que le hablan a los muertos. Ya, mire, ahí hay alguien ya me dijo que sí. Porque están tiesos del trauma de cuando, sobre todo si sufrieron un trauma para matarlos, sobre todo esos que los narcos agarraron y golpearon y somataron hasta darle el tiro de gracia, que tuvieron misericordia en darle el tiro de gracia, pero mientras lo dejaron bien molidos. O alguien que chocó, pero vio que iba a chocar y se puso duro como bolita. Entonces dicen que los forenses le empiezan a hablar a los cuerpos y le dicen, ya estás descansando, ya suéltate, ya relájate, déjate ir. Y se dejan de poner duros y los empiezan a manipular para hacerle la autopsia, tratarlos. Y ya aquí está diciendo una persona que estudió psicología que es cierto, que está estudiando. Nuestro hermano Joel lo ha visto en podcast. ¿Y te lo viste en vivo o nada más también te lo dijeron? No, estudios científicos nomás. Estudios científicos, ahí está. Ay, gracias, ahí está. Para los que son incrédulos, reprendemos en el nombre de Cristo Jesús todo espíritu de incredulidad, pero para los incrédulos hay estudios científicos que lo avalan, ¿verdad? Para todo hay estudios. Es más, los estudios lo único que hacen es confirmar más que Dios existe. Entonces, pasa esto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que sacarnos hasta de la cabeza, aunque no haya sido Dios, pero hay veces que Dios nos tiene que ministrar perdón hacia Él. Voy bien de tiempo, gracias a Dios. Entonces, Dios quiere
tratar, hermanos, con nuestras heridas. Y ya me estoy adelantando. Ahorita seguimos con que Dios quiere tratar con nuestras heridas. Solamente quiero ya para ir terminando, porque ahorita vamos a pasar a cortar el video para pasar a la administración. Por eso traté de no tardarme. El duelo es un dolor, pero no siempre es un trauma. Hay gente que sí le deja un trauma, pero no siempre es un trauma, ¿verdad? El duelo de perder a alguien. También depende de quién sea. Y de cómo murió la persona. Pero las etapas del duelo son negar la pérdida, negación. Es la primera reacción del ser humano, negar. No, esto no puede estar pasando, no. Luego, cuando ya le cae el 20, siente ira. Hacia Dios, hacia la persona, hacia la vida, hacia el mundo, hacia lo que sea. Luego empieza a negociar la pérdida con su cabeza, ¿verdad? Decir, bueno, pues vamos a tener que aceptar esta pérdida. Es una pérdida y no tenemos la facultad para revivir a los muertos. Y al final, en la aceptación, antes de la aceptación, entra en depresión. Y después sale de la depresión cuando acepta la pérdida. Entonces, esto es un ejemplo del ciclo que tuvo, y no es un trauma, no siempre es un trauma, pero este es el ciclo del duelo que tuvo que pasar una persona pues válgame la redundancia, para acabar con su duelo, ¿verdad? Cuanto y más una herida, hermanos, cuanto y más una herida tiene también sus principios y sus fines. Hay quienes se atreven a dar, no lo puse, 4 pasos. ¿Esos cuántos eran del duelo? A ver, 1, 2, gracias, 3, 4 y 5. 5. Hay quienes dicen que igual más o menos una herida 4. Ahorita le voy a decir cuáles. Ahorita le voy a decir cuáles son porque no la puse en mi presentación. Siento que no me hizo falta. No, son 6. Sí, es que no es como muy psicológico ni científico, es igual como cristiano, ¿verdad? Leer la palabra de Dios, leer salmos, sobre todo que tengan que ver con la herida del alma. Ya dejamos de hablar del duelo, de la pérdida, de la muerte. Seguimos hablando ahora de los traumas. Porque ya dijimos los principales: abandono, menosprecio, maltrato verbal. Pero estamos hablando de los pasos. Pues ¿quiénes somos nosotros también para decir cuántos pasos, verdad? Si yo dijera 4, es como decir en 4 patadas en 4 pasos te vas a sanar. No. Pero que me encontré tenía estas 6, ¿no? Leer la palabra de Dios, tener a alguien en el proceso que nos ayude, que nos escuche, que nos guíe. Y son buenas intenciones, pero lo mejor es por eso no lo metí en mi ya me acordé por qué no lo metí. Porque es que somos muy dados a querer hacer las cosas sin buscar a Dios. Por eso, bien delicado estar hablando de estas cosas. Lo mejor es la guianza del Espíritu Santo. Entonces otro decía: ten a alguien, ora a Dios y Él te escuchará, examínate, sé honesto contigo misma o contigo mismo, entiende, busca la raíz de tu dolor, perdona, entrega, olvida y bueno, escribe tus sentimientos, emociones, ora y entrégaselos a Dios. Bueno, pues por eso fue que no. Otro que en 4 pasos, ¿verdad? Deja de pensar.
como víctima, y eso sí es un buen comienzo, pero no es el primordial. Ahorita vamos a ver a cuál habla la Biblia. No reprimas lo que sientes, aprende a perdonar, piensa en el presente. Bueno, hay otros interesantes. Este de 12, repito, estos no son los pasos. Solamente estoy diciendo que sí hay algunos que, juntamente con buscar a Dios, nos pueden ser de apoyo. Pero no nos apoyemos en ellos, nos debemos de apoyar en Dios, ¿verdad? Por eso no se los escribí, por eso no los voy a poner, ni los voy a pasar, nada más se los estoy diciendo. Porque no, nosotros debemos de buscar el Espíritu Santo. Y mira, hermano, también, todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. ¿Por qué a veces no sanamos? Porque todo tiene un tiempo. Entonces, cuando nosotros estemos, Dios va a preparar esa herida, la va a empezar. Lo primero que necesitamos es descubrirla, permitir que Él la vea. ¿Sí? Porque cuando, ¿verdad? Pues alguien, cuando eres niño, no quieres que el doctor vea la herida, porque sabes que te va a, ¿verdad? Sabes que te va a tallar y que te va a lastimar más. Entonces así somos, como rechazamos el dolor. Ya no le voy a decir estas 12 porque además ni tiempo tengo. Y luego ni hace caso. Bueno, algunos, ¿verdad? Pero hay algunos que sí hacen caso. Pero ¿para qué lo hago caer en la tentación? Mejor no se los digo. Aquí el punto es, ya para ir terminando, quiero que vayamos a Salmo 32. Es que sí necesitamos dejar que Dios vea nuestras heridas. Salmo 32. Salmo 32, 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos de liberación. Diga conmigo, liberación. Me rodearás. Dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero solamente dice el versículo 9, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados por cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lo que está diciendo Dios es que Dios quiere enderezar, guiar nuestro camino, pero si nosotros no nos dejamos, ¿verdad? No le permitimos que Él vea la herida. ¿Cómo sabemos que una herida está supurando? Y cuando digo supurando es lo malo, está supurando. Una herida cuando no está cerrada, se empieza a infectar, se le meten bichos y empieza a supurar pus. Y en alguna ocasión ya lo dijimos que es igual espiritualmente. Mientras la herida esté abierta, los demonios, los espíritus inmundos, ay, con estas motos, gracias a Dios que no aceleró. Los espíritus inmundos, ¿sí? Se van a estar alimentando de tu herida. Se van a estar alimentando de tu pus. Es igual, todo lo que pasa natural en lo espiritual es igual. Mientras esa herida esté abierta, pues válgame la redundancia, ¿verdad? Que mientras esté abierta, pues no va a cerrar, pero va a estar abierta y va a permitir la entrada y se van a estar alimentando de ti. Por eso quiero empezar, el primer paso es permitir abrirte a Dios. Que permitas que Él sane tu herida. Porque hay gente que ni siquiera quiere hablar de eso. De ese hombre no se va a nombrar. Esa mujer no se nombra en esta casa. Bueno, hay una canción que hasta... Hay una canción de los... de los estos que
que les dijo a su mamá que, a sus hijos, perdón, que le dijo a sus hijos que su mamá estaba muerta y en la tumba falsa. ¿Quién cántale la tumba falsa? En esa tumba falsa, dice la canción. Bueno, de tanto que uno ya no está en el mundo que... Ay, si no me diga que no. Esa de que en esa tumba falsa. No me diga que no se la sabe. Ahora sí, muy... Bueno, esa canción de la tumba falsa. ¿Verdad? Un padre supuestamente por amor a sus hijos había dicho que ahí estaba enterrada su madre cuando en realidad la abandonaron, ¿no? Entonces hay personas que ni siquiera nos permitimos nombrar. Y el problema es que sí necesitamos que Dios comience a hacer la obra en nuestras heridas. Comience o prosiga. Comience si no ha permitido que Dios comience. Pero si ya permitió usted la sanidad con Dios, ya avanzó, es necesario que se termine la sanidad de esa herida. ¿Por qué? Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Con cargas, con pesos, la iglesia no va a volar. ¿Por qué? ¿Cómo? Un globo de Camboya o un globo de esos aerostáticos, ¿por qué no vuelan? ¿Por qué no le prenden al fuego? Bueno, sí prenden al fuego. ¿Por qué? Bueno, porque están amarrados allá. Y hasta que los empiezan a soltar, ¿sí? O hasta el mismo barco, hasta que le levantan el desamarran, ya puede echar a nadar. El globo también. La iglesia de Cristo no puede ascender si tiene carga, si tiene peso, si tiene traumas, si tiene heridas. Gracias por ese amén. Entonces necesitamos que, como primer paso, pedir perdón a Dios porque no hemos permitido que Dios las toque, y suplicarle que Él trabaje con nuestras heridas. Amén. Primer paso es permitir. Ir a Dios, reconocer que sin la ayuda de Él esas heridas van a estar siguiendo causando destrozos en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, después de despojarle y cargarle de heridas, se fueron dejándole medio muerto. Una persona que está herida y medio muerta no puede seguir su camino. Y recordemos que el propósito de esta persona era ¿qué? Bajar de Jerusalén ¿a qué? A Jericó. Crecer. Entonces, mientras hay una herida, no hay avance. No puedes caminar, no puedes seguir adelante. Y bueno, ahora sí que esto ya queda conciencia de cada persona. Si busca el que Dios sane sus heridas o no, permita la apertura para que Dios las sane o no. Pero yo te vengo a profetizar el día de hoy algo. Este es un tiempo, a los que me ven en las redes sociales, a los que están en casa, a los que están aquí, este es un tiempo donde Dios nos va a estar visitando. Ahorita vamos a tener una administración, pero no va a ser la única. Dios va a estar ministrando, Dios va a estar visitando tu vida. Obviamente en la medida que tú agarres tu palabra, tu Biblia, y lo busques, Él va a estar ministrando estas heridas, porque es el tiempo, porque Cristo viene ya por su iglesia y no tarda.
Cuando estés leyendo la palabra, cuando estés orando, Dios va a estar ministrando tus heridas. Cuando estés durmiendo, yo te profetizo en el nombre de Cristo Jesús, sueños donde Dios estará sanando tu alma. Donde Dios te estará permitiendo presentarte con estos personajes que te provocaron. Bueno, esto es en una etapa ya para final, final de la sanidad. Me fui desde el principio hasta el final, pero es que ya no tengo tiempo. Dios te bendiga, Michael. Pero es que ya no tengo tiempo. Dijimos que el comienzo de la administración es permitir a Dios la apertura, ¿verdad? Y la continuidad, pues es que tiene mucha continuidad. Hay ministraciones donde Dios ya nos ungió en una ocasión con vino, con aceite, vendó nuestras heridas. Ahorita vamos a tener una, pero no se trata todo de ministración aquí. Dios quiere visitar nuestras vidas, por lo tanto también puede ser en nuestra casa, hasta nuestro trabajo, en el lugar donde estemos, en nuestro tiempo de reposo, como en los sueños. Y decía yo, y en la etapa final esto no es una regla, ¿no? Pero cuando alguien ya está, ¿verdad?, saliendo de su trauma, puede ser presentado por las personas en sueños, estén vivos o estén muertos, para que haya esa reconciliación. Amén. Y lo que quiero terminar diciéndote es esto. Dice la palabra de Dios: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. No esperes que el causante de tu trauma te venga y te pida perdón. No esperes que tu tía, tu papá, tu mamá, tu pareja, te venga a sanar. Dice que pasó de largo. ¿Quién? El sacerdote pasó de largo. El pastor no puede sanarte. Nosotros somos usados por Dios para hacer ministraciones. El que sana es... Sí, muy bien. Pero específicamente, ¿quién? El mesonero, el Espíritu Santo. El que dejó Cristo, el que dejó el buen samaritano, encargando a qué? Al mesonero, el Espíritu Santo. Ese sí, te va a sanar. No estés buscando que tu papá te pida perdón, que tu mamá te pida perdón. No estés buscando que dijera la señorita Laura, el desgraciado, o la desgraciada, o no estés poniendo ya pretextos, hermano, que lo que a ti te pasó es imperdonable. Lo que a ti te pasó le ha pasado. No eres la única persona, ni serás, desafortunadamente, ¿verdad? Está recientemente sonado un caso muy famoso donde una persona en Guerrero ella creció en el pueblo donde creció un narco, y el narco le secuestró a su hija, y él le dijo: me regresas a mi hija o te mato a tu madre, o te secuestro a tu madre. Y que le secuestra a la madre y que le regresa a la hija en cachitos, y esta le regresó a la madre igual. Es una historia tan verídica que ni la policía se metió. Entonces, en la vida pueden pasar cosas de verdad traumatizantes que ni siquiera las queremos contar, pero es necesario permitir que Dios nos sane, nos libere. Amén. Entonces, no esperemos que el hombre cure algo que el mismo hombre provocó.
Me gustaría seguir predicando. Ya no tengo tiempo. A lo mejor lo dejamos para una segunda parte. Pero los que están aquí vayan sacando sus cosas en la red, el material que pedí. Y los que están en las redes sociales, no quisiera ser repetitivo, pero lo tengo que hacer. Las cosas online son solamente para emergencias. Usted necesita acercarse a Dios y a una congregación. Y usted necesita permitir y buscar que Dios sane sus heridas. Es que, pastor, guíeme a una oración. Es que yo soy como el sacerdote. No es que yo quiera pasar de largo, es que usted tiene al Espíritu Santo. Yo solamente soy un intermediario. Usted necesita al mero dador del amor, al mero dador de la sanidad, que es a Cristo, la palabra de Cristo, y que es al Espíritu Santo, el Dios viviente viviendo aquí en la tierra con nosotros y dentro de nosotros. Ya le di la palabra. Hay gente que quiere que le den el remedio, el trapito, y púntele aquí un poquito. Si usted quiere sanar, si Dios le habló, clame por su sanidad. Y congréguese, aunque le caiga yo gordo, y congréguese, aunque le caiga yo gordo, y no esté faltando al culto, y menos por babosadas. Aunque le caiga yo gordo. Un día no va a haber pastor. Como puede ser que me vaya, como puede ser que todos los que estamos aquí nos vayamos con Cristo, porque Cristo no tarda. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer cuando se dé cuenta que se quedó por andar yendo a Disneylandia? ¿Verdad? Entonces, por poner pretextos, porque es que no hay una iglesia, cerca de donde yo vivo, pastor, es que todos están mal, todos los hermanos están mal, es que el pastor donde yo estaba mal, y donde yo estaba todos los pastores están mal, pues todos están mal. Pues si estás mal, tú estás mal. Claro que estamos todos mal, porque aquí el único que está bien es Dios. Esto es un hospital. Cuando tú vas al hospital, hasta el doctor está mal. Hay unos que están bien mal hasta de su cabeza. Vaya al IMSS. No es cierto, perdón, no todos, ¿verdad? Algunos, con todo respeto para los doctores del IMSS, de verdad, yo sí amo al IMSS, no como hay gente que lo odia. Y no todos, pero sí ha habido gente que me ha tratado mal, pero no me dejó una herida, porque hay muchos que sí me han tratado bien. Bueno, que Dios los bendiga. Lo que quiero decirle es que clame a Dios y que busque a Dios. Que deje de estar siendo idólatra y buscando la ayuda de un ser humano. Usted necesita a Dios, usted necesita al Espíritu Santo. Nos despedimos de las redes sociales y de en casa. Que Dios los bendiga. Adiós. Adiós.